Hola y bienvenidos al tiempo de Escuela Dominical, el estudio bíblico. Estamos en Primera de Corintios. Estamos en una serie donde estamos estudiando una iglesia carnal. No porque queremos nosotros ser una iglesia carnal, sino porque queremos ser lo opuesto, queremos ser una iglesia espiritual. La Biblia en más de un libro, especialmente en Gálatas, pero también en Romanos y en otros pasajes, compara la vida del creyente que es carnal con el que es espiritual. El espiritual es guiado por el Espíritu, es el que produce en su vida gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, está lleno del fruto del Espíritu, la evidencia de que el Espíritu realmente reside en él. Expresa sus dones en la congregación para edificación de otros. Así que esa es la persona guiada por el Espíritu. La persona que es carnal, aunque es salva, porque la Biblia dice en 1 Corintios 3 que tiene el fundamento puesto que es Cristo, igual no tiene una vida que refleja que es guiada y dominada por el Espíritu. Es más bien guiada y dominada por sus deseos carnales o por sus emociones, por su propia filosofía de la vida, su pensar, su sentir. Y esa es la iglesia que Satanás quiere. Quiere una iglesia llena de creyentes carnales. Entonces nosotros estamos haciendo este estudio en 1 Corintios para evitar ser la iglesia que Satanás prefiere y que nosotros seamos más bien una iglesia espiritual. Entonces, hemos visto cómo Satanás ataca a la iglesia de afuera con filosofías de este mundo y con hasta gobiernos que no permiten que se predique el evangelio en diferentes partes del mundo y pastores famosos que tienen sus teorías de cómo se debería interpretar la Biblia. Pero nosotros sabemos que también dentro de la iglesia hay ataques. Está la cizaña, que son personas que pretenden ser creyentes pero realmente no lo son. No son ni siquiera carnales, son naturales, no perciben las cosas de Dios. Tienen una jerga cristiana, quizás tienen algo de conocimiento de Biblia, pero son religiosos, no tienen una relación con Cristo. Y después tenemos a los cristianos carnales, que simplemente se dejan llevar, como dije ya, por sus emociones, por sus 5 sentidos y no por el Espíritu de Dios. Estas características que estamos viendo del creyente carnal o de una iglesia carnal, yo tengo por lo menos 20 identificados en este libro. Ya hemos visto 7, los quiero repasar rápidamente para que sepan dónde fluye el resto de lo que estamos viendo en la enseñanza de hoy. Número 1, el creyente carnal crea divisiones y contiendas. Pelean y luchan por cosas que realmente no valen la pena pelear. El creyente carnal es tan inmaduro que no puede convivir bien en amor con otros en la congregación. Donde quiera que vayan, queda la escoba, dejan problemas y disensiones. Y número 2, no pueden digerir bien la palabra de Dios. Simplemente se quedan con la leche, se quedan con lo masticado por otros, podríamos decirlo así, donde los pastores le tienen que entregar todo ya triturado y bien masticado y bien explicado. Ellos mismos no saben estudiar la Biblia por sí mismos y ponerla en práctica en su propia vida. Número 3, edifican una vida que aparenta, pero no tiene una solidez detrás de lo que están edificando. Como dice 1 Corintios 3, ellos están edificando solamente con madera, heno y hojarasca, cosas que se van a quemar en el juicio de Dios. Es una construcción ligera, fácil, pero no tiene la solidez del creyente maduro. Número 4, son sensuales, no son santos. Se dejan llevar por sus sentidos, se dejan llevar por los deseos de la carne y no se han apartado del mundo, no se han apartado de los deseos del cuerpo para realmente dedicarse a Dios, consagrarse a Dios. Número 5, se creen sabios, pero la verdad es que no lo son porque la sabiduría en la cual ellos se apoyan es la sabiduría de este mundo. Número 6, juzgan, pero no disciernen. O sea, juzgan cosas que no se puede juzgar, como la condición del corazón de otra persona, y no juzgan el pecado en su propia vida. No están dispuestos aún, como dice el número 7, que no están dispuestos a recibir la corrección de otros al decir, ¿y este quién es para juzgarme a mí? Ellos juzgando a otros, pero no dejan que alguien en liderazgo que tenga discernimiento les corrija su pensar y su decir.
Y número 8, confían más en el mundo y su sabiduría que la sabiduría de hermanos maduros en la congregación. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 6. Si tienen su Biblia, 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer los primeros 8 versículos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El problema aquí es que siguen estas divisiones y contiendas, pero ahora no solamente han involucrado a algunos hermanos de la congregación, sino están llevando a tribunal en el mundo estas disensiones, estas contiendas, estos problemas, para que los del mundo, que ni siquiera tienen la sabiduría que Dios da por su Espíritu, estén decidiendo cosas que se podrían decidir en la congregación. Se podría decidir entre personas sabias que han recibido el Espíritu de Dios, han madurado algo en el Señor y que podrían llegar a un acuerdo entre hermanos. El creyente carnal confía en la justicia del mundo, pero la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que no deberíamos dejarnos conformar por este siglo, sino transformarnos por nuestro entendimiento, renovando nuestro entendimiento. Y ellos, por dejarse llevar por filosofías de este mundo, el pensar de este mundo, creen que en este mundo ellos van a encontrar justicia. Bueno, podría ser si ellos están viviendo como el mundo espera que uno viva en su forma natural. Pablo no le dice solo por el testimonio ante el mundo, aunque ese viene a ser un problema. Como se dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Él no está diciendo solamente que deberíamos en la familia de Dios tratar estos asuntos donde hay disensión y desacuerdo en la familia de Dios. Él no solamente lo dice por testimonio, sino lo dice porque no hay la sabiduría en el mundo, ni siquiera en un tribunal, para lidiar en una forma espiritual con problemas entre hermanos cristianos. Deberíamos confiar en el liderazgo de la iglesia para poder llegar a un acuerdo entre hermanos. La llamada sabiduría de este mundo no es tan sabia. Y ese viene a ser el problema en Santiago capítulo 3. En el libro de Santiago, capítulo 3, hay una buena comparación. Nos dice en el versículo 13 en adelante: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muy similar esta pregunta a la que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, cuando él dice: ¿quién entre ustedes se cree sabio? Vuélvase como uno que no entiende las cosas, para que ahí tenga una oportunidad de llegar a realmente ser sabio. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué significa esa palabra sabia mansedumbre? Esa palabra mansedumbre es el poder bajo control. Yo tengo quizás la habilidad de hacerle daño a alguien, no lo hago. Yo quizás tengo una forma de responderle a alguien para que ellos queden atrapados en su propio argumento. Yo podría ganar un argumento, yo podría mostrarme más sabio que esta otra persona, pero callo, no digo nada. Proverbios dice que un hombre que calla, aun si no es muy sabio, es considerado sabio. Entonces llega un punto en que uno, con mansedumbre, que es el poder bajo control, como nosotros llamamos a un caballo que es adiestrado, lo llamamos manso. No es ser menso, es permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros ese dominio propio y saber cuándo hablar, cuándo no hablar, cómo hablarlo,
no para tener nosotros la razón, no para ganar el argumento, sino más bien para restaurar una relación. Esa debería ser la motivación detrás de nuestras esperanzas y de nuestro trabajo. Y por eso dice aquí, ¿tú te crees sabio? Muéstralo en la forma en que actúas, en tu conducta, en tus obras, que muestran que realmente eres manso. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Muchos se creen sabios al saber responder, y hay contiendas y celos amargos, pero la Biblia dice, esta no es realmente una sabiduría de lo alto. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es que, versículo 15, terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Palabras fuertes. Es animal. ¿Qué significa que es animal? Es lo que nace de nosotros. Es terrenal, es de esta tierra, no es del cielo. Es diabólica, es exactamente lo que Satanás quiere y que a veces por medio de sus demonios él está metiendo en nuestra cabeza este deseo de siempre tener la razón, de siempre ganar, de siempre nosotros estar dispuestos a apuntar al hermano que está obrando mal y no querer que otros apunten en nuestra vida lo que esté faltando. Estamos creyéndonos más sabios que los demás al tener esa respuesta lista y rápida. Pero el versículo 15 claramente dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Deberíamos ser conocidos como creyentes, deberíamos ser conocidos como personas que traen paz en una situación, que traen reconciliación a personas que no se pueden llevar bien unos con otros. Cuando hay contención, cuando hay divisiones y contiendas, es fácil poder notar que el desacuerdo es producido por la inmadurez, la carnalidad de las personas que están involucradas. La sabiduría de lo alto, versículo 17, es primeramente pura. No estamos hablando de simplemente reconciliar a la gente y poner de lado la verdad. Tenemos nosotros que asegurarnos que intenciones y la información y todo apunta a la pureza, apunta a la verdad. Segundo, es pacífica. O sea, estamos buscando que el resultado sea una verdadera paz, no simplemente una tregua momentánea, pero una verdadera paz. Es amable y benigna. O sea, buscando el bien de la otra persona antes de mi propio bien. Llena de misericordia. ¿Qué es la misericordia? No querer que otro sufra aun cuando ellos merecen castigo. Y de buenos frutos. Es evidente que el Espíritu Santo mora en una persona madura porque está buscando, por esta sabiduría que viene de lo alto, lo mejor en una situación difícil y complicada. El creyente carnal no es así. Lo que está buscando principalmente es tener la razón, y la única forma que lo puede tener es ganando en un tribunal en el mundo. Estos pleitos tenían como fundamento los pecados de la carne mencionados en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Volvemos a 1 Corintios 6. Pablo, después de hablar de que ellos se están llevando a tribunal en el mundo, les dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, ustedes están obrando en injusticia y después quieren defender su comportamiento ante otros, ante un tribunal del mundo. Versículo 9, seguimos. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino
de Dios. Hoy día estamos en un mundo donde se quiere simplemente aceptar todo comportamiento. Por amor a ellos decimos, es que hay que aceptarlos, hay que tenerles paciencia, y se cree perfectamente normal y natural que aún dentro de la iglesia haya fornicación, idolatría, adulterio, que hayan chiquillos afeminados, que tengamos homosexuales, que tengamos borrachos, avaros, maldicientes, estafadores. Yo estaba leyendo algunos comentarios de un cristiano que estaba criticando a otros cristianos y las malas palabras que estaba escribiendo. Increíble que sientan la necesidad, uno que dice ser cristiano, sientan la necesidad de estar usando palabras del mundo, unas malas palabras que no deberían salir de la boca de ningún cristiano, de ningún seguidor de Cristo. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos a gente que cree que está perfectamente bien hacer esas cosas y llevar los pleitos y dificultades al mundo. Claramente dice, las personas que hacen estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice él, en un tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ustedes no deberían estar pensando de esta forma, no deberían estar actuando de esta forma y no deberían justificar el comportamiento de otros cuando ellos son esta clase de personas. Ellos habían olvidado que Dios ya los había transformado, que ya los había, en tres palabras claras, Pablo dice, los ha lavado, santificado y justificado. Veamos estas palabras con un poco más detalle. Primeramente la palabra lavados. ¿Qué significa lavados? La Biblia dice que la palabra de Dios nos lava, que el Espíritu Santo nos ha lavado de nuestros pecados, que la sangre de Cristo, aplicada por el Espíritu, nos ha lavado los pecados. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, describe un grupo de personas. Se creen sabios, quieren ser ellos líderes en las congregaciones. Ellos están llevando un supuesto evangelio, aunque es diferente al evangelio que hemos recibido del Señor. Y dice el versículo 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, o sea, son carnales. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, ellos no son realmente salvos y son personas que están pretendiendo en la iglesia ser hermanos. Versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esa es la ilustración que da el apóstol Pedro
de estos que pretenden ser maestros en la iglesia, que pretenden ser religiosos, que pretenden ser seguidores de Cristo, pero no lo son, y demuestran ser del mundo porque vuelven al mundo, vuelven a revolcarse en el cieno, perdón. El perro vuelve a su vómito. Es la naturaleza del perro y es la naturaleza del marrano, el puerco, el cerdo, como lo llamen en diferentes países, de no querer estar lavado. Y él está diciendo, no sean ustedes de esta forma, no tienen por qué volver a una vieja vida, porque ustedes ya fueron lavados. He encontrado a más de un creyente que dice, es que pastor, esto siempre me gana, yo como que no puedo zafarme de esto. Cristo te ha dado la victoria, te ha prometido la victoria, te da el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Si tú no tienes la victoria es porque no la quieres. Francamente, prefieres revolcarte en el lodo. Has sido lavado. Vive como una persona lavada, limpia, santificada. Es la que sigue en Hebreos capítulo 10. Otro pasaje bastante fuerte, Hebreos capítulo 10. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí algunos usan este pasaje para hablar de que uno pierde su salvación. No es lo que está mencionando este pasaje. Está diciendo que seremos juzgados por Dios mismo. Lo dice Hebreos capítulo 12. Al hijo que Dios recibe, él azota porque es hijo y porque lo ama. Castiga al que desobedece, castiga al que se desvía del camino. El que viola la ley de Moisés, versículo 28, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Está hablando a creyentes. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos entre el mundo cristiano hoy día es una falta de temor de Jehová, falta de temor a Dios. Y entonces no tienen la sabiduría, porque ese es el comienzo de la sabiduría, el temor de Dios es el comienzo. No tienen la sabiduría para discernir realmente qué deberían hacer en una vida llena de tentaciones de este mundo. No saben cómo enfrentarlos para mantenerse limpios, o sea, lavados y santificados, apartados. Y aquí en Hebreos capítulo 10, él está diciendo, el que peca voluntariamente, el que peca sabiendo que es pecado, es como si estuviera pisoteando la sangre de Cristo y tomándola como algo inmunda, algo que no tiene ningún valor. ¿Cómo podemos nosotros pensar de esa forma? Es porque algunos nos han enseñado es que la salvación no es por obras y es como decir entonces las obras no importan. No hemos sido llamados a salvación para seguir viviendo en el mundo. No hemos sido llamados a salvación para ser lavados y después revolcarnos de nuevo en el barro de este mundo. Si lo haces, Dios te va a castigar. Recuerda lo que dice 1 Corintios 11. Cuando se burlaron ellos de la Santa Cena, algunos de ellos estaban enfermos por juicio de Dios y otros habían muerto. Dios les había quitado la vida. Y yo creo que nos falta el temor de Dios en nuestras congregaciones, en general en el mundo cristiano. Entonces ellos habían sido lavados, ellos habían sido santificados y ellos habían sido justificados. ¿Qué significa la justificación? Declarado justo porque otro pagó tu condena. O sea, no que no fuiste culpable, sino que ahora eres declarado inocente porque otro que fue inocente tomó tu lugar, tomó tu culpa y la pagó, como lo hizo Jesús en Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7.
Podemos leer desde el 4 para tener bien todo el pensamiento, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por la gracia de Dios y su misericordia, Él permite que nosotros, pecadores, no solamente seamos perdonados de nuestros pecados, pero seamos declarados justos por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Habiendo ya recibido entonces esta nueva identidad, no tenemos por qué vivir como el mundo vive, no tenemos por qué tampoco tener desacuerdos y problemas que hermanos deberían poder solucionar dentro de la congregación, llevarlos a una corte y hablar de estos pecados o esta forma de pensar como si no fuéramos salvos ante un tribunal del mundo. Estos tres argumentos de Pablo se pueden resumir de esta forma. Primeramente, no debería juzgarse lo que podría resolver la iglesia ante un tribunal. Segundo, estos pleitos no deben existir entre creyentes de una nueva naturaleza. Pero queda un tercer punto que todavía no he tocado. Lo leímos, pero pasamos de largo. Quiero volver al versículo 7. El versículo 7 de Primera de Corintios, capítulo 6. Así que, por cierto, es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya es una falla que ustedes estén peleando constantemente. Pero él dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ah, no, pastor, eso sí, no. Me pasaron a llevar, me la va a pagar. No, ese comportamiento, si yo permito que esto siga así, entonces, ¿dónde va a terminar esto? No, yo tengo mis derechos, yo tengo mis... Piénsalo bien. Jesucristo fue maltratado y cayó. Dentro de la voluntad de Dios hay muchos tiempos en que nosotros simplemente decimos, yo voy a dejar esto en manos de Dios y permitir que Él obre. Yo no tengo que llevar esto a un tribunal, yo ni siquiera tengo que llevar esto a una resolución entre otros. Simplemente yo puedo permitir que Dios obre. Él dice, ¿por qué no permiten más bien el ser defraudados o recibir y sufrir el agravio? Y uno diría, pero ese no es el pensar de hoy día. Quizás en el mundo de Pablo sí se permitía, pero hoy día no. No era el pensar tampoco de ese tiempo. El orgullo siempre es una de las cosas más difíciles de matar en el corazón cristiano, porque sigue aflorando. No, es que, ¿quién se cree esta persona en tratarme de esa forma? Y yo soy mayor en edad, o yo soy misionero, o yo soy pastor, o yo soy líder, o yo soy director de escuela dominical, o yo soy aquí o allá. Y siempre tenemos una excusa, una razón para querer defendernos y para ganar en este pleito, en lugar de simplemente tomar un paso de lado y decir, yo voy a orar por este hermano para que avance en su crecimiento y ya no esté creando estos problemas, o llevarlo a la congregación. Como dice el libro de Mateo, capítulo 18, Jesús claramente dice, ya tienes una dificultad, un pleito entre tú y otro, ve y reconcíliate con tu hermano, estando ustedes solos. No lo tienen que estar hablando con los demás. Si no pueden llegar a un acuerdo, lleven a 2 o 3 testigos. Si aún ahí no pueden llegar a un acuerdo, llévenlo a la iglesia. Pero hay pasos que podemos nosotros seguir. Y tenemos nosotros que confiar de que Dios va a obrar en el corazón de esa persona y los va a corregir y los va a disciplinar en una forma mucho mejor de lo que podríamos nosotros. No tomemos nosotros el lugar de Dios. La Biblia dice que el amor cubre una multitud de pecados.
Les quiero dar un ejemplo personal. Quizás ya han escuchado esta historia antes. Wendy y yo en el momento estamos en uno de los departamentos aquí en la Universidad Cristiana, donde nosotros estudiamos para el ministerio. Y estudiamos aquí hace ya más de 35 años. Tenía que hacer la cuenta. Hace más o menos 35 años, Wendy y yo vivimos en este mismo edificio, en un departamento igual a este, pero en el tercer piso. Hoy estamos en el primer piso. Y en ese departamento no teníamos nada, teníamos un sofá, teníamos un televisor más o menos de este tamaño, era chiquitito, y ni siquiera teníamos cama. Había una pobreza, no te puedes imaginar. Pero yo tenía un auto y lo quería vender porque necesitaba el dinero. Y se lo vendía a otro estudiante que estaba estudiando para el ministerio. Y yo pensé, yo puedo confiar en él. Firmamos los papeles, él me dio un pago. Y yo contento con eso, como él vivía, era mi vecino, vivía en el mismo edificio, estudiábamos en las mismas clases y todo eso, yo dije, ya, él tiene la misma carrera por delante que yo, él va a estar aquí unos años, yo voy a estar aquí unos años, yo le voy a dar el tiempo a que lo pague. Ella estaba embarazada, él necesitaba el auto porque el motor de su auto se había fundido y entonces él dijo, yo lo necesito para poder ir al trabajo, porque sin el trabajo no puedo dar de comer a mi esposa y el hijo que viene en camino y no puedo pagar mis estudios. Entonces yo le tuve misericordia y le vendí el auto. Se lo vendí a muy buen precio. Wendy y yo contentos, eran amigos, y en una semana desaparece. En la noche empacaron lo poco que tenían, se esfumaron. No se despidieron de nadie, no dieron explicaciones, nadie supo dónde fueron a parar. Nadie en la universidad, nadie en la oficina, ni siquiera supieron que se habían ido. No le habían contado a nadie, no me habían contado a mí. Desaparecieron. Y mi primera reacción era a tribunal. O sea, yo voy a encontrar la forma de encontrarlos, yo voy a investigar, comencé a hacer preguntas aquí y allá, a ver quién tendría algo de información y dónde vivían antes y quién era su pastor y quién era su familiar, alguien que fuera un contacto para yo poder encontrarlos. Y no me dejaba dormir de noche. Estaba yo, pero siempre tramando cómo voy yo a poder ganar, porque me sentí pasado a llevar, era una injusticia que tenía que rectificarse. Y Wendy me habló y me dijo, esa no era la reacción que debería tener, que más bien deberíamos orar por ellos, deberíamos perdonarlos y deberíamos permitir que con el tiempo quizás se resuelva este problema. Y yo dije, pero necesitábamos el dinero. Mira, estamos nosotros viviendo en esta pobreza y necesitamos pagar las cuentas y yo estaba esperando que ese dinero ayudara. Y ella dijo, no, las cosas se van a arreglar. Se lo tenemos que entregar a Dios y permitir que Él obre y Él va a suplir nuestras necesidades. No lo tienes que hacer tú. Me costó, pero su perspectiva era bíblica y yo tenía que aceptar lo que me estaba diciendo. Y entonces lo hicimos juntos, oramos, se lo entregamos a Dios y yo no seguí investigando, no seguí buscándolos. Han pasado más de 35 años y hasta el día de hoy yo no sé dónde están. No se han contactado conmigo, no los he visto en una reunión de pastores, nunca hemos cruzado de nuevo en el camino. Simplemente desaparecieron con mi auto. Pero como yo ya había firmado los papeles para que él pudiera conducir bien sin problemas y todo, vino a ser su auto, pero ni siquiera me había pagado ni el 1% del valor del auto. Me costó, pero estoy contento que lo hice, porque libró mi alma. Al perdonarlos, libró mi alma. Y pasaron unos meses, teníamos la necesidad de un auto, y alguien nos regaló un auto. Y después pasaron unos años y otra persona nos regaló un vehículo. Y pasaron unos años más y nos regalaron otro vehículo. Y el vehículo que estoy conduciendo ahora, en gran parte, lo pagó la iglesia en la cual estoy pastoreando yo. Y Dios sigue bendiciendo.
sigue dándome vehículos que otros están pagando. Y yo creo que es la forma de que Dios me está diciendo, hiciste lo correcto, me lo entregaste a mí, yo voy a tratar con ellos, los voy a corregir a ellos y te voy a bendecir a ti por haber perdonado y simplemente dejado pasar la ofensa. Hermanos, yo les animo a que busquemos la paz, que busquemos siempre la reconciliación, que no dejemos que esas pequeñas cosas, esos pequeños desacuerdos, crean una raíz de amargura en nosotros que no solamente nos infecte a nosotros, pero infecte a los demás. ¿Tienes un pleito con tu hermano? Si no puedes dejar que el amor cubra multitud de pecados, ve y háblale. Si tienes que llevar testigos, después de eso, lleva testigos. Llévalo ante la iglesia, ante el liderazgo de la iglesia. Busca una forma de resolver el conflicto. Pero te ruego, no lo lleves a tribunal en el mundo. Nosotros podemos, con la ayuda de Dios, resolver los pleitos y las dificultades en la congregación. Él nos da la sabiduría para hacerlo. Y lo que te aconsejo es que quizás desde el comienzo simplemente deberías absorber la ofensa, deberías confiar en Dios, Él es el juez justo. Si el hermano es poco sabio, si le falta crecimiento espiritual, simplemente tómalo como una oportunidad para fortalecer tu fe y tu fuerza en el Señor. Oremos. Padre Celestial, anhelo tanto que nuestra iglesia sea una iglesia que te agrada a ti. Y quiero por medio de este estudio no solamente despertar en nosotros el deseo de corregir en lo que estamos fallando, pero también pedir que tú obres para transformar nuestra forma de pensar. Para que estemos dispuestos, si sea necesario, sufrir el agravio y simplemente permitir que tú corrijas la situación. Pedimos que nos des sabiduría para saber lidiar con estas ofensas y dificultades que enfrentamos en la congregación. Lo pido para que Cristo sea glorificado en su iglesia, en su nombre. Amén. Gracias por prestar atención a este estudio. Espero que haya sido de edificación. Dios les bendiga.